Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Asunción, los países del Mercosur y la Unión Europea firman el histórico pacto de libre comercio entre los dos bloques. El presidente de Paraguay y la presidenta de la Comisión Europea celebraron el pacto que aseguran elige el libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. Conectamos con nuestra corresponsal. El presidente Donald Trump informó aranceles a varios de los países europeos por su oposición al control estadounidense sobre Groenlandia. El mandatario dijo que las tarifas sobre Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se aplicarán desde el 1 de febrero. Entre tanto, hay protestas en las calles danesas. Israel dice que el anuncio de Estados Unidos sobre una administración tecnocrática de transición para Gaza no fue coordinado con ellos y que contradice la política israelí. La llamada Junta de Paz supervisará el gobierno temporal en el enclave palestino y ya se conocen varios nombres que la integrarán. Vamos a empezar en Paraguay, donde los países del Mercosur y la Unión Europea se reunieron para firmar el pacto de libre comercio entre los dos bloques. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que representa el 30% del PIB mundial y crea un mercado de 700 millones de personas. Y en sus propias palabras, con su firma se elige el libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el diálogo y la cooperación entre los dos bloques, aunque lamentó que se pudo hacer más. Parecería ser que últimamente las palabras han perdido un tanto su valor y usamos con ligereza muchas veces los calificativos. Pero hoy no es el caso. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos, una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino. Este acuerdo envía un mensaje muy fuerte al mundo, refleja una elección clara y deliberada. Elegimos un comercio justo por encima de los aranceles, elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y sobre todo pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestra gente y a nuestras empresas. Bien, para ampliar, conectamos a esta hora con nuestra corresponsal Flavia Borja, quien se encuentra en el Teatro del Banco Central de Paraguay. Flavia, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos qué podemos destacar del discurso de los mandatarios y de la firma del acuerdo. Muy buenas tardes, así es, acaba de culminar esta firma de acuerdo y podemos destacar muchas cosas, pero en líneas generales lo que más resalta es el que todos y cada uno de los mandatarios que intervinieron desde los distintos países resaltaron el aspecto político de este acuerdo firmado hoy en Asunción. ¿En qué sentido? En que este acuerdo representa el multilateralismo, representa el diálogo, representa la apertura de los países y una elección hacia la cooperación, hacia la integración, en lugar de elegir la tensión, la violencia, la dominación y las amenazas como estrategia. Dijeron que por supuesto la integración permite potenciarse a todos los países en diferentes sentidos y no significa un riesgo para el temor que genera hacia algunos sectores. Todos y cada uno de los mandatarios. Singapur, hoy firmando este acuerdo histórico con la Unión Europea, y nuestro trabajo en el proceso de integración apenas está comenzando. Estamos avanzados en un acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos, estamos mirando con una enorme atención un acuerdo con Japón, con Corea del Sur, estamos mirando a los países de Asia con una gran intención, por supuesto, más allá de China, que es de por sí un socio estratégico para todos los países
de América Latina y del Mercosur. Pero vemos horizontes nuevos con Indonesia, con Vietnam. Estamos avanzando en un acuerdo también de complementación económica con Canadá, así que no hay ninguna duda que los países del Mercosur estamos convencidos que la integración económica, la colaboración y el multilateralismo es el camino. Entendemos que vivimos un mundo turbulento, donde las certezas que teníamos en el pasado ya no están, y eso nos obliga a ser todavía más ambiciosos en los horizontes a los cuales queremos alcanzar. Por eso este acuerdo con la Unión Europea llega en un momento muy importante, porque la señal que estamos dando va mucho más allá que solamente un acuerdo económico, comercial y con los beneficios culturales y políticos que trae. Es una señal que enviamos al mundo entero, que hoy está atemorizado por esta batalla comercial, y nosotros le estamos diciendo que aquí estamos dando un gran paso en la integración económica entre dos regiones con un gran futuro. Lida Duarte, Última Hora de Paraguay. Para el presidente Peña, ¿qué mensaje deja para usted la ausencia del presidente Lula da Silva y la celebración paralela que hubo de este acuerdo en Río de Janeiro? Y deja un sabor amargo, lastimosamente es un sabor agridulce, porque no podemos desconocer, sería de no ser justo en no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en llevar adelante las negociaciones por encomienda, por designación de los países del Mercosur, pero él ha puesto realmente un enorme empuje, una energía, y yo hoy les puedo decir que este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y la dedicación que hizo el presidente Lula da Silva. Nos hubiese encantado que él esté acá, lastimosamente no se pudo dar su presencia, pero eso bajo ninguna circunstancia deja de permitirnos a nosotros valorar este gran momento. El presidente Lula es un amigo personal, yo tengo una relación personal muy buena con él, hicimos todos los intentos para que él pueda estar, por temas de agenda lastimosamente no se pudo dar, yo creo que no es ningún secreto, el presidente Lula da Silva comienza este año 2026 con una agenda política electoral muy importante. Él va a ser nuevamente candidato a presidente en las elecciones. Está de manera muy activa trabajando, recorriendo lo que nosotros entendemos no solamente es un país, es prácticamente un continente como es el Brasil. Así que en este sentido prefiero ser una persona que entiende a un compañero, agradecer el trabajo que ha hecho y por supuesto mencionar que, como lo habíamos dicho en nuestras intervenciones, que sentimos profundamente su no presencia acá, pero no hay nada más que eso. Muchas gracias. Macarena Duarte de Force Paraguay, para los representantes de la Unión Europea. En cifras concretas con respecto al impacto que generaría este acuerdo en exportación, importación y generación de empleo para ambos bloques, ¿de qué hablaríamos? Yes, we have estimates of our experts that say that by 2040, que dicen que cerca de las exportaciones de Mercosur a la Unión Europea se espera que crezcan en 9.000 millones de euros. Eso es bastante sustancial y también se entiende después de que escuchamos las presentaciones de qué conlleva el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Abre las puertas, abre posibilidades, oportunidades para la innovación, para la inversión. A medida que vamos acordando sobre estándares y normas, es un empuje muy positivo de poder hacer más juntos. Por ende va a haber inversiones en maquinaria, químicos, aquí en Latinoamérica, la Unión Europea. Y esto explica cómo los expertos están calculando este aumento enorme en prosperidad económica. Y hablamos de 9.000 millones más para el 2040. Good afternoon, Martin Raczynski. Martin for French Press, for the representatives of the EU. I want to ask you what you think of the recent announcement of U.S. President Donald Trump of applying tariffs
on some countries of Europe? And do you think that this agreement ¿Podría tener algún tipo de efecto en ese anuncio o no? Gracias. Vale, hoy estamos aquí. Sobre algunos países de Europa y si piensa que este acuerdo con el Mercosur podría tener algún tipo de efecto en ese anuncio o no. Gracias. Vale, hoy estamos aquí en un momento histórico. Es muy importante, es muy felices. Como ha explicado muy bien, no son conflictos entre países, pero cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial, la soberanía y el derecho internacional en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela. Si queremos prosperidad, tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles. Lo que podemos decir es que la Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea. Y, por supuesto, a empezar en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ahora estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias, señoras y señores. Excelente. Bien, escuchábamos unas breves declaraciones de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente anfitrión de Paraguay, Santiago Peña, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Esto tras la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Escuchábamos brevemente que tenían los ojos puestos en Asia también, algo que ya había propuesto o mencionado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, frente a ampliar también los mercados con China, Japón y Vietnam, y frente a la Unión Europea. Decía Antonio Costa que será siempre firme en la defensa del derecho internacional. Esto es todo por el momento. Ampliaremos a lo largo de nuestros informativos. Quédense con nosotros.